Bueno, aquí es necesario considerar que la epistemología es fundamental para conocer cómo es que se valida una ciencia, cómo se analiza y sobre todo saber cómo identificar su validez y confiabilidad. El campo de conocimiento necesita validar sus procesos de construcción de una disciplina. Entonces, la epistemología es de alguna manera una disciplina que se encarga de analizar y de valorar cómo se consolidan los conocimientos, ya sea dentro del área de las ciencias sociales o de las ciencias naturales. De manera general, podríamos decir que revisarán temas relativos a la epistemología, tales como los procesos de producción del conocimiento, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y los criterios de verdad o falsedad. A lo largo de esta asignatura veremos criterios tales como verdad, como falsedad, como conocimiento, como aprendizaje, y bueno, trataremos de aterrizar más las cuestiones epistemológicas a un sentido educativo, que es la parte que nos interesa más. Sin embargo, es importante preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de epistemología. La importancia de la epistemología, bueno, surge por la necesidad de comprobar y validar un conocimiento. Demostrable que es un conocimiento como tal. Entonces, para ello se definen ciertos mecanismos, ¿no? Para poder analizar si algo es o no un conocimiento. Podemos mostrar que la puede ser vista desde dos perspectivas. La perspectiva científica y la perspectiva científica nos referimos obviamente a cuestiones más procedimentales y concretas, quizá. Cuando hablamos de una epistemología filosófica, hablamos más de un sentido primigenio de la epistemología, remitiéndonos a conceptos tales como la episteme, la gnosis, que tienen que ver con el conocimiento, pero una construcción más de tipo racional, más de tipo mm, se podría decir, mm, filosófico, entonces más de tipo racional, más de tipo abstracto, y cuando hablamos de una epistemología científica, bueno, más comprobable, con procesos más establecidos. Lo vamos a ir profundizando más en cada una de las lecciones que vamos a analizar. Y a partir de aquí, preguntarnos, ¿cómo fundamentaremos un conocimiento dentro de nuestra disciplina de estudio de manera filosófica o de manera científica? ¿Y por qué lo haríamos de esa manera? ¿Por qué fundamentaríamos la educación familiar de manera filosófica o científica nuestro conocimiento? Bueno, vamos a continuar. El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumno una breve pero sustancial introducción a temas relativos a la epistemología, tales como los procesos de producción del conocimiento, de enseñanza-aprendizaje, criterios de verdad o falsedad. Hay que decir que también cuando uno piensa que algo es verdad, hay que cuestionarse por qué estamos considerando que esto es verdad frente a otra postura que se podría surgir, ¿no? Que algo puede ser verdad, o algo puede ser verdadero, o algo puede ser falso. Otros objetivos de aprendizaje, bueno, son conocer los temas que aborda la epistemología, las principales discusiones. Entonces, es importante conocer los temas que aborda la epistemología, conocer las principales problemáticas, cuestiones como ¿qué es la verdad? ¿Qué es una justificación? Eh, ¿Qué es algo válido? ¿Qué es la objetividad? También la practicidad y algo falso. Entonces, también trataremos de identificar las teorías y propuestas más significativas de filósofos occidentales que han abordado dichos temas. Atravesaremos también por distintos periodos históricos de la filosofía que también tienen que ver con la epistemología, corrientes como el idealismo, el empirismo, el racionalismo,
que han dado perspectivas distintas sobre la epistemología. Identificaremos las secuelas de dichas teorías. Identificaremos las secuelas de dichas teorías en ámbitos como la educación y la familia. Entonces, vamos a analizar los principios de la epistemología, vamos a analizar sus orígenes, vamos a analizar su desarrollo a lo largo de la historia para posteriormente tratar de identificarlo más a las cuestiones de la educación y su impacto en la familia. Y bueno, también otro objetivo de aprendizaje es estar familiarizado con el significado de términos y conceptos epistemológicos, como ya lo dijimos, y también ver cómo las nuevas tecnologías impactan a esta nueva forma de ver la epistemología, porque a partir de esta sociedad del conocimiento, a partir del surgimiento de a partir de las neurociencias, también se empiezan a generar pues nuevas perspectivas, nuevas ideas sobre lo que es el conocimiento. Bien. Esos son los temas generales. Vamos a regresar, vamos a continuar a la... Bueno, este curso estará dividido en 4 lecciones: introducción a la epistemología, distintas corrientes epistemológicas, procesos epistemológicos actuales y epistemología de la educación. Vamos a ir viendo cómo conocer los orígenes, los principios de la epistemología. Cuando llegaremos a los epistemológicos actuales, ya se empiezan a considerar las ciencias cognitivas, las neurociencias, dentro de estos procesos de construcción del conocimiento, y vamos a ver también el impacto en la educación. Vamos a comenzar por la primera lección: introducción a la epistemología. Bien, la epistemología, bueno, está en función de descubrir la naturaleza, estructura y procesos del conocimiento. Entonces, siempre que hablemos de epistemología, es importante que tengamos presente que estamos hablando del conocimiento. Es una disciplina que ganó su independencia y permitió conformar ciencias diferenciadas unas de otras de la filosofía. Anteriormente, como ustedes saben, pues la filosofía era un cúmulo de conocimientos desde la antigua Grecia, en donde se pensaba como muy relacionada con cuestiones incluso matemáticas, con cuestiones de pensamiento racional. Entonces, la epistemología estaba integrada por muchas ramas, por así decirlo, que poco a poco fueron ganando su independencia, ¿no? Este fue el caso de la epistemología. En los orígenes, desde los filósofos griegos, bueno, se empezaron a hacer como líneas de conocimiento que siglos más adelante fueron ganando su independencia. Entonces la epistemología fue así, fue ganando su lugar como una disciplina, ganó su independencia y se conformó como una disciplina sólida ya posteriormente, que fue considerada propiamente un campo de estudio, ¿no? Bueno, campos derivados del conocimiento, vemos aquí, de la filosofía, podemos hablar de la filosofía de la ciencia, podemos hablar de la filosofía de la historia, podemos hablar de la filosofía política, de la filosofía del lenguaje. Desde la antigua Grecia ya estaban discutiendo los griegos, ¿no? Discutiendo cuestiones históricas, cuestiones sobre qué era la ciencia, que era la política, cuestiones como la polis, que es algo muy importante para ellos, definir el concepto de sociedad, de comunidad, cuestiones como la filosofía del lenguaje, cuestiones que incluso problemas que actualmente se siguen discutiendo sobre el lenguaje, sobre qué es bueno, cómo construimos conocimientos a partir de un lenguaje. Y bueno, se derivan cuestiones más generales, como pueden ser problemas éticos, problemas lógicos, problemas metafísicos, problemas de índole estética y problemas de índole epistemológica. Entonces,
es importante señalar que se van desarrollando distintos campos del conocimiento y de ahí surge la epistemología. De la filosofía griega se van desarrollando esta idea, este cuestionamiento por el conocimiento. Vamos a ver que, bueno, hay una serie de fundamentos conceptuales y que la epistemología siempre se ha acompañado a cada ciencia desarrollada por el ser. Cada ciencia tiene de alguna forma cierto interés epistemológico, porque cada ciencia trata de construir un conocimiento a través del cual va comprendiendo la realidad. Entonces, cada disciplina, sea desde las ciencias naturales o sociales, de alguna forma debe de tener un interés epistemológico porque debe cuestionarse sobre cuestiones como cómo va construyendo ese conocimiento. La epistemología, al ocuparse del desarrollo del conocimiento, de su naturaleza, de su estructura y de sus procesos, guarda relación con conceptos tales como la verdad. ¿Qué es una verdad dentro de una disciplina? ¿Cuándo hablamos que algo sea verdad? ¿Cómo justificamos? ¿Cómo comprobamos que eso que estamos proponiendo dentro de una disciplina está justificado? Si tenemos razones para poder decir que eso está justificado, que conceptos tales como validez, cómo lo validamos, es decir, cómo hacemos comprobable, válido, que algo que estamos proponiendo como un conocimiento sea un conocimiento. La objetividad, que es una cuestión también bastante discutible, bastante problemática de cuándo algo es objetivo, cuándo algo es claro, cuándo es preciso respecto a algo que se está definiendo. La practicidad, una cuestión que de alguna forma se discute bastante entre la epistemología, si algo es verdad porque es comprobable, o la falsificación, dudar de una forma sobre las cuestiones que están. Entonces, la epistemología, al ocuparse del conocimiento, se ocupa de analizar su naturaleza, cómo surge, cómo se da, cómo se desarrolla, de analizar cómo se construye, pues va analizando también cuestiones sobre su desarrollo dentro de una disciplina. Entonces, algo que podemos notar dinámico. Maestro, ¿me escucha? Si gustan, podemos hacer una prueba nuevamente, compañeros alumnos, si me pueden decir si escuchan bien el audio. ¿Podrían comentar en el chat si se ha escuchado bien? Hasta el momento sí, maestro. Se estaba escuchando un poquito cortado, pero me parece que ya. Ok. Sí, sin problemas, dice. Ok, bien, perfecto. Sí, escucho bien. Muchas gracias. Sí, es importante que se vaya desarrollando bien la sesión. Perfecto. Sí, he escuchado bien, pero la señal sí ha estado cortando. Muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces podemos continuar. Si hubiera algún momento en el que no se estuviera perdiendo bastante el audio, les pido por favor que me lo hagan saber a través del chat y ya mi compañero y yo trataremos de solucionar esta problemática. Vamos a continuar. Entonces, y muchas gracias por poder comentarnos que se escucha bien y darnos la retroalimentación de cómo se está desarrollando. Bueno, entonces, como lo comentábamos, el conocimiento es algo dinámico, no ha sido una sola cuestión o una sola cosa la que hemos hablado de la educación desde la antigüedad hasta la actualidad. El conocimiento que tenemos, por ejemplo, sobre la educación se ha ido nutriendo, se ha ido complementando. ¿Qué lo ha ido complementando? Lo ha ido complementando nuestra propia experiencia educativa, nuestra propia práctica. Ustedes, si son docentes, pues se van dando cuenta que en la práctica se va complementando. Entonces, de alguna forma no hay una cuestión fija, sino que es el conocimiento algo que se considera dinámico, que cambia y que se va consolidando a lo largo de los años. Y entonces,
Al paso del tiempo, en algunas cuestiones, bueno, se consideran que se van quedando rezagadas o van perdiendo cierta validez. A lo mejor algo que se pensaba en una época como algo verdadero, con el paso del tiempo se demuestra que es de otra forma. Por ejemplo, el pensar que los planetas y el Sol giran alrededor de la Tierra, ¿no? Era una concepción que se tenía en algún tiempo. Y posteriormente los mismos avances científicos, el descubrimiento del telescopio, cuestiones como este tipo, nos van demostrando que es distinto, que la Tierra gira alrededor del Sol, pero sin embargo, durante mucho tiempo se pensaba de una forma. ¿Qué es lo que posibilitó que esto fuera distinto? Bueno, muchas cosas, el descubrimiento de un instrumento, procedimientos o avances que se hicieron, análisis, experimentos en la Tierra, la postura del Sol, el movimiento de la Tierra. Entonces, muchas cosas se van juntando para poder cambiar, ¿no? De alguna forma, el conocimiento. Entonces, vemos que otra opción es, lo normal y lo ideal es que los pensamientos sean correctos y verdaderos. Otra opción es el extremo opuesto, un pensamiento incorrecto y falso. Y luego las dos combinaciones, un pensamiento mm, verdadero pero incorrecto y pensamiento falso pero correcto. Aquí se comienza a dar una cuestión muy interesante, que en muchas ocasiones se empieza a considerar que puede haber un pensamiento que pueda ser verdadero, pero acompañado de un pensamiento falso. Suena algo confuso, pero más adelante lo podremos ir desarrollando. Déjenme ver aquí, sí. Aquí está, sí. Entonces, algo que podemos ver aquí es que puede haber combinaciones de que exista un pensamiento verdadero pero incorrecto. ¿A qué nos referimos con esto? ¿No? A que existe un pensamiento que sea verdad, pero que en síntesis sea incorrecto porque queda comprobable que de alguna forma no está sustentado, pero puede ser verdadero. Más adelante lo analizaremos, sin embargo, de momento se me ocurriría preguntarle, ¿si te ocurre un pensamiento de este tipo en la educación? Un pensamiento que pudiera ser verdadero pero incorrecto, o un pensamiento que sea falso pero correcto. ¿Por qué es importante pensar en estos ejemplos para la educación familiar? Vamos pensando, los invito a analizar y a cuestionarse por qué es importante analizar el conocimiento para la educación familiar. ¿Por qué es importante? La familia construye conocimientos, la familia transmite conocimientos. Entonces, yo los invito a ir cuestionándose este tipo de cuestiones e ir preguntándose a ustedes por qué es importante que dentro de una maestría en educación familiar analicemos cuestiones tales como la epistemología y el conocimiento. Vamos a avanzar acá. Eh, Sin embargo, algo que podemos ver es que el conocimiento, antes de pasar a la segunda lección, ha sido un concepto muy difícil de definir. Hemos utilizado el mismo concepto de conocimiento para hablar de la epistemología, pero no hemos definido como tal el conocimiento, como tal, ¿qué es el conocimiento? Y cuando tratamos de definir qué es el conocimiento, nos enfrentamos a un problema fuerte porque no hay univocidad, no hay una sola voz que diga esto es el conocimiento y sea determinado. Es complejo determinar el concepto de conocimiento porque se puede llegar a posturas sumamente positivistas, que es algo a lo mejor objetivo y decir solamente es conocimiento algo que se comprueba, o posturas más de índole subjetivo que digan, bueno, puede ser algo que tiene que ver con el sentir de una persona o con una cuestión colectiva. Entonces, definir el concepto de conocimiento tiene que ver también con distintas posturas o corrientes filosóficas que nos van a ir acercando a una manera de cómo podemos definir eso que llamamos conocimiento y cómo podemos de alguna manera conocer, cuál es el proceso para conocer. De lo que sí estamos seguros es que el conocimiento es un producto del intelecto que no surge de manera casual, que no es por generación espontánea o algo así. Era el que
Correcto. Muy bien, aquí una compañera dice, tal vez un pensamiento verdadero era el que la letra con sangre entra, pero es incorrecto. Entonces ahí podemos ver quizá un ejemplo, ¿no? Que nos comentan, era una especie de mito, ¿no? Que decían la letra con sangre entra y a veces a lo mejor era una cuestión que sucedía, aprendían, pero no era lo más correcto, ¿no? Porque no estabas respetando la integridad de un niño, de un sujeto. Entonces, como pueden ver, sí hay pensamientos que a lo mejor se pueda dar el conocimiento, pero no sea correcto hacerlo así, no sea correcto hacerlo de manera tan abrupta, tan violenta. Un proceso de aprendizaje no va a ser del todo ideal porque puede generar ciertas lagunas, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante este comentario de Araceli y me parece muy, muy bueno para acompañar la sesión e ir viendo que sí, en efecto, pueden existir pensamientos que sean verdaderos, pero que sean incorrectos por la forma en la cual se presentan. Vamos a analizar algunas cuestiones ahora de distintas corrientes epistemológicas, teniendo presente esto, que el conocimiento es algo difícil de definir y que a lo largo de la historia han existido distintas perspectivas teóricas, distintas corrientes filosóficas y epistemológicas que han abordado la cuestión de cómo se construye un conocimiento. Podemos conocer que las corrientes filosóficas de alguna manera hay bastantes, pero las que analizaremos en este curso serán el idealismo, el empirismo, el racionalismo, el positivismo, el criticismo y el postestructuralismo. Cada una de estas corrientes filosóficas se van a abordar en las lecciones. Les pido que las lean con detalle y que analicen cómo se fundamenta cada una, porque son de alguna forma, algunas son contrarias, por así decirlo, pero todas van tratando de ir definiendo cómo se construye el conocimiento. Entonces es importante analizarlas porque dan de alguna manera un fundamento a la epistemología y dan una razón de ser, un sentido. Entonces, estas son las corrientes que analizaremos. Y bueno, cuando hablamos del idealismo, hablamos de una postura en la que el sujeto va del sujeto a las cosas, ¿no? Entonces se parte principalmente del sujeto, el conocimiento recae sobre el sujeto y de alguna forma se parte desde el concepto de la mente, del mundo de las ideas. Es una postura que surge a partir de Platón y de sus ideas platónicas sobre la forma del mundo de las ideas al mundo de las cosas. Tengo un momento aquí para abrir el material y darles una cuestión más concreta. De alguna forma podríamos decir que el rasgo más fundamental del idealismo es tomar como punta de partida para la reflexión filosófica no el mundo en torno a las llamadas cosas exteriores, sino el mundo exterior o mundo externo y a partir de lo que es el sujeto. Cuando hablamos del idealismo estamos hablando de cuestiones como alma, como el espíritu, como el pensar, como la mente. Entonces es una postura que trata de construir su conocimiento a partir de las representaciones que hacemos del mundo y no del mundo como tal. Es una cuestión que surge de las ideas y de la forma en la que se van construyendo esas ideas a partir de cómo las vamos representando y no de las cuestiones concretas que estamos pudiendo ver, ¿no? Eh, es una postura en la cual de alguna forma el conocimiento se basa de una manera ideal, se podría decir, porque se parte de lo que se está viendo y de la imagen que tenemos, la imagen ideal que vemos de la realidad y de cómo se consolida, ¿no? Entonces, surge de Platón, se trata de ir abordando a partir del raciocinio, de lo que construimos en nuestra imagen mental de lo que estamos viendo, y bueno, es una postura bastante antigua, bastante clásica, en la cual Platón incluso fue construyendo una serie de filosofía en torno a cómo se construye el conocimiento a partir de estas ideas, del mundo de las ideas, y se pensaba que la verdad estaba más relacionada con las cuestiones de tipo de las ideas, ¿no? Entonces, del mundo de las ideas. Entonces, la imagen más cercana hacia lo verdadero era lo que estaba dentro del mundo ideal de las cosas, ¿no? No tanto el ver las cuestiones concretas, sino la conceptualización que hacemos de algún fenómeno que estamos viendo y analizando, ¿no?
Se podría decir que a partir del idealismo se piensa que se parte del sujeto y de lo que el sujeto está viendo y está construyendo y no de las cosas en sí. Por ello se le ha considerado una postura bastante subjetiva porque no surge de la realidad en sí, sino de lo que el sujeto está construyendo a partir de lo que está viendo de la realidad, ¿no? De lo que está construyendo a partir de algún fenómeno que ve, ¿no? Entonces, es una postura que se establece a partir de lo que las personas al momento de interactuar con el medio van interpretando y van construyéndose. Cuando hablamos, por otro lado, de una postura más empirista, hablamos de una cuestión un poco contraria, porque aquí lo que tiene que ver más es que nuestros conocimientos del mundo provienen de los sentidos, más que conocerlos de manera ideal a través de las ideas que construimos de lo que estamos conociendo, decimos, bueno, tienen que ver más las cuestiones de los sentidos, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos sintiendo, y que no puede haber un conocimiento sin que pase por las experiencias, sin que pase por mis sentidos del gusto, del oído, del tacto, de lo que puedo ver. Entonces, más que decir que algo, un árbol es por cómo lo construyo en mi mente, cómo lo construyo en mi pensamiento, lo hago a partir de decir qué características tiene el árbol, de poder ver los colores del árbol, las texturas del árbol, de poder ver de alguna forma cuáles sus características físicas, ¿no? Entonces, a partir de una postura más idealista, podríamos decir que lo que importa es cómo construyo el objeto mental de lo que estoy viendo, y a partir del empirismo es, sí, este objeto mental, pero cómo se construye a partir de lo que puedo yo ver, a partir de lo que yo puedo percibir y de lo que puedo describir de lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, para la postura empirista, se tiene que tener en cuenta que que hay sentidos que nos hacen tener experiencias y que nos hacen poder comprobar que lo que estamos viendo pues es de alguna forma así. Si digo que algo es duro, pues bueno, lo puedo comprobar a través de los sentidos, ¿no? Eh, de alguna forma, como podemos ver, hay posturas distintas sobre cómo construir el conocimiento y desde una postura más empírica, el conocimiento tendría que construirse por los sentidos, por lo que yo puedo comprobar con los sentidos y puedo comprobar a través de la experiencia y de la experimentación de cómo se pueden dar las cosas, ¿no? Hay una postura más racionalista, hay un racionalismo en el cual el único camino firme del conocimiento es el de la razón. Eh, hay una postura ideal sobre cómo construir el conocimiento a partir de las ideas, del mundo de las ideas, de lo que podemos ver. Hay una postura empírica a través de los sentidos y hay una postura más racional que trata de conocer, de construir el conocimiento a través de la razón. ¿Pero qué es la razón? La razón puede ser considerada esta serie de argumentos o nociones que nos surgen a través de conjuntar de alguna forma la experiencia y lo que vemos. Entonces, tratamos de construir el conocimiento a través también de cuestiones como lo que vemos del objeto, pero también lo que no vemos del objeto. Es decir, vemos que un árbol tiene ciertas características, pero a través de la razón podemos nosotros decir, bueno, pero ¿qué es lo que no hay ahí? ¿Qué es lo que no tiene estas características? Entonces tratamos de ir discutiendo sobre lo que sí tiene y lo que no tiene y tratamos de ir analizando de una manera más profunda y discutiendo qué características puede tener más allá de lo que podemos ver, de lo evidente. En las lecciones en el curso vamos a ir encontrando eh, una serie de cuestiones más definidas de lo que los autores han ido definiendo de estas corrientes filosóficas. Lo importante para esta videoclase es que nosotros podamos ver que el conocimiento se puede construir de distintas maneras, ¿no? Se puede pensar en una postura más ideal a través de objetos o imágenes de lo que vemos, se puede construir de manera más empírica a través solamente de mis experiencias. Algo es un conocimiento porque atraviesa por mis sentidos, porque puedo verlo, comprobarlo, puedo demostrarlo, o a través de una cuestión más dual, a través de que
se conjuntan cosas que podemos ver y que podemos analizar, pero vamos a tratar de decir que encontramos la esencia de eso y podemos analizarlo e ir más allá de esta cuestión. Hay una postura en la cual es la positivista, que surge más de una corriente de Auguste Comte, en la cual el hecho es la única realidad científica, la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de la ciencia. Las primeras fueron formas de construir el conocimiento más antiguas, en las cuales se pensaba que, bueno, podíamos basarnos en los sentidos, podíamos basarnos en la razón, pero posteriormente, conforme surgieron los años, un filósofo francés llamado Auguste Comte comenzó a decir, bueno, si hay una forma empírica, si hay una forma, necesitamos de las ideas, pero necesitamos también de un procedimiento. Entonces, el positivismo lo que aboga más es por un método como tal y decir, podemos conocer las cosas a partir de los sentidos, sí, pero debe de surgir de las experiencias y debe haber un método para construir un conocimiento, una forma de construirlo que debe ser perfectamente cuadrado y regulado, y que debe atender a procedimientos comprobables y que debe de ser totalmente evidenciable. Por ejemplo, si nosotros decimos que la Tierra gira alrededor del Sol, tratar de hacerlo demostrable, no solamente por lo que podemos ver, por las cuestiones que nos hacen poder distinguirlo, sino por cuestiones que queden totalmente sustentadas, ¿no? Si tú lo dices es porque tienes una razón de ser. Y entonces la postura positivista lo que agrega al análisis del conocimiento es esta invitación a tratar de hacerlo de una manera más metodológica y procedimental y de tratar de generar un método para construir un conocimiento. Entonces, en un principio, las cuestiones sobre cómo construir el conocimiento, bueno, surgen muy generales sobre las experiencias, sobre las sensaciones que tenemos, y posteriormente se tratan de ir sumando cuestiones como métodos, ¿no?, específicos para construir un conocimiento. Si hablamos, por ejemplo, del ámbito educativo, de un proceso de enseñanza, intervienen estos factores, estos elementos, ¿no? En el momento en el que un niño, un estudiante está aprendiendo, lo puede hacer de cierta forma, pero podemos generar una serie de métodos, a través que digamos que a lo mejor para aprender un procedimiento matemático hay una metodología más precisa y más adecuada para poder hacerlo, que quizá la mera repetición, ¿no? La mera repetición de 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Entonces, lo que se va sumando a estas ideas del conocimiento a través del positivismo es la idea de que debe haber un método exclusivo de la ciencia para poder construir un conocimiento, debe haber una forma. Sin embargo, podemos notar que quizá el positivismo, al estar relacionado con un procedimiento más objetivo, precisamente la crítica es esa, que es bastante cuadrado y bastante limitado, y se tiende a cuestiones demasiado concretas y no deja al lado a cuestiones como subjetivas o del pensamiento uh, más particular. Hay una postura criticista que es un medio camino entre el racionalismo que pretende saberlo todo y el empirismo que desafía la razón a ser capaz de encontrar nada fuera de la experiencia. Este camino es el de la crítica. Con Immanuel Kant, un importante filósofo, se empiezan a surgir posturas más críticas que dicen, bueno, si la ciencia es una forma de construir el conocimiento y es perfectamente la única, tratar de hacerlo así. Entonces, suma a esta forma de construir el conocimiento una perspectiva crítica, donde la crítica juega un elemento fundamental para construir el conocimiento. Hemos dicho que en una perspectiva empírica están los sentidos, hemos dicho en una postura positiva están los métodos, pero también se puede sumar a este devenir histórico de la filosofía y de la epistemología el criticismo como una cuestión importante para poder analizar lo que es un conocimiento, que es una postura crítica. Todo aquello que nosotros construimos debemos de criticarlo y debemos de poder cuestionarlo para poder comprobar que es un conocimiento como tal, ¿no? En la lección van a ustedes encontrar los aspectos más relevantes del criticismo, pero aquí lo que me interesa es que ustedes puedan ver que el mismo conocimiento que se tiene sobre algo puede ser perfectamente discutible y perfectamente
refutable. Si esto no fuera así, cuestiones como lo que nos decía la compañera Araceli de la letra con sangre entra, pues siguieran establecidas. Y no, una disciplina, un campo de conocimiento, es necesario que constantemente se reformule y se replantee para poder progresar. Si nosotros consideráramos que la pedagogía debería ser la misma desde hace 100 años o 200 años o 300 años y no la reformularíamos, pues tendríamos que cuestionarnos qué tanta validez tendría nuestra disciplina si no se reconstruye y si no se reformula y si no surgen nuevos referentes, ¿no? En cuestiones educativas principalmente, por ejemplo, el conductismo fue una perspectiva bastante aceptada durante mucho tiempo. Sin embargo, posteriormente vinieron posturas más libres que dijeron, bueno, es importante la memorización, pero también es importante el sujeto y es importante lo que el sujeto está sintiendo a la hora de aprender. Y más que ser una caja en la cual se puedan vertir conocimientos, bueno, es una persona que tiene participación dentro del conocimiento y dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces, el criticismo, más allá de los fundamentos filosóficos y de toda la idea que nos da, para esta cuestión epistemológica, nos interesa ver que es una postura que tiene que ver con la crítica que se emite sobre algo que se va desarrollando, sobre los pensamientos. Vamos a continuar aquí. Hay posturas postestructuralistas que hablan de una deconstrucción de un tipo de pensamiento que empieza por criticar minuciosamente las palabras y los conceptos que hay detrás de ellas y termina por identificar la incapacidad de la filosofía para establecerse en bases estables. Bueno, a lo largo de la historia del pensamiento filosófico y epistemológico, podemos ver que se establecen distintas escuelas que tienen sus tendencias, ¿no? Tienen una tendencia a abogar más por los conceptos ideales, por el mundo de las ideas, por las cuestiones que construimos a partir de nuestros pensamientos, o cuestiones que tienen que ver más por nuestros sentidos, nuestra experiencia, y podemos ver también posturas que dicen, bueno, el conocimiento se construye más a través de un proceso crítico. Quizá podríamos decir que el conocimiento es una conjunción de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero algo muy importante es toda esta línea de pensamiento que se construye para poder llegar a definir qué es un conocimiento y cómo se da. Yo considero que más que decir que una es la viable, podemos nosotros retomar qué es lo más principal que nos abordan esas perspectivas teóricas a la hora de construir un conocimiento, porque no podemos negar la importancia de los sentidos a la hora de construir un conocimiento, ni podemos negar que haya un método, pero en el momento en el que radicalizamos la postura y nosotros nos vamos por una sola forma de hacerlo, quizá estaríamos desatendiendo a este criticismo, a esta crítica que debe haber sobre la forma de construir el conocimiento. Pero bueno, el postestructuralismo lo que nos indica es que a partir de que algo se consolida como conocimiento, a partir de que algo se fundamenta como conocimiento, es importante también entrar en un proceso de deconstrucción, es decir, criticar cómo hemos construido todo esto que hemos desarrollado. Un filósofo muy importante como Wittgenstein, que es un filósofo del lenguaje, nos dice, bueno, cuando nosotros construimos un conocimiento, lo hacemos a través de un lenguaje, ¿no? Hacemos uso del lenguaje para poder definir algo. Si yo defino, por ejemplo, lo que es educación, lo hago a través de un lenguaje y quizá aquí podríamos pensar si ese lenguaje, esas palabras con las cuales yo estoy definiendo educación, sean las más viables o no, si son las más pertinentes o no, y si lo son, ¿por qué son? ¿Por qué son esas palabras? Entonces, en esta postura postestructuralista, se trata de alguna forma de construir el pensamiento que hemos construido sobre algún objeto del conocimiento a lo largo de la historia, y se trata de analizar qué conceptos y qué ideas hay detrás de todo esto para identificar que, bueno, cuáles son las bases de ese conocimiento, cuáles son las bases de tipo incluso lingüístico de ese conocimiento. Una disciplina como la pedagogía, por ejemplo, construye un lenguaje para conocer su objeto de conocimiento, que es la educación. La pedagogía recurre a cuestiones como niño, como aprendizaje, como enseñanza,
como docente, como conocimiento también, pero sin embargo, cuando nosotros analizamos estos conceptos a la luz de otras perspectivas teóricas de la misma pedagogía, como lo puede ser el conductismo, vemos que el concepto de aprendizaje es distinto desde una postura conductista a una postura constructivista, a una postura más sociohistórica. Entonces, lo que nosotros hacemos es distinguir, ¿no? Cuáles son las características del estudiante, de lo que se considera alumno dentro de una perspectiva y dentro de otra, ¿no? Entonces, para el postestructuralismo lo que es importante es el analizar precisamente qué hay detrás de esos conceptos, cómo se construyen, qué es lo que les da validez, qué es lo que les da ese carácter de lo que se está definiendo y analizarlo y cuestionarlo para ver cómo se fundamentan dentro de una teoría. Aquí lo que importa de alguna forma y a lo que yo los invito a analizar no es tanto a centrarnos y basarnos profundamente en ver históricamente qué es el postestructuralismo o el empirismo, sino que nos demos cuenta cuál es su sentido para el conocimiento y para cómo se va construyendo, qué es lo que nos aporta esa postura filosófica. Evidentemente es algo muy amplio lo que nos puede aportar, pero lo que los invito a analizar y a cuestionarse conforme vayan leyendo esta lección es qué es lo que aporta cada corriente filosófica que se presenta aquí a las cuestiones del conocimiento. Ah, puedes decir, cuando leo en la postura idealista noto que esto se aporta. Cuando lea la postura empírica, esto se aporta. Si ustedes logran identificar qué es lo que cada corriente de pensamiento aporta al sentido de la epistemología del conocimiento, van a hacer una muy buena lectura y les va a ayudar mucho a la hora de desarrollar la actividad de aprendizaje. Entonces, como podemos ver, analizamos un poco lo que es la epistemología, cómo surge, analizamos algunas corrientes que nos han hecho ver cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia. Y bueno, podemos ver que la epistemología es una disciplina que se ha nutrido de distintas corrientes filosóficas y que ha tenido distintas líneas, ¿no? Ha tenido distintas formas de comprenderse, ¿no? En algunas son un poco más empíricas, en algunas un poco más racionales, en algunas un poco más científicas, algo que debe demostrarse, pero bueno, lo que es importante aquí notar es que las corrientes epistemológicas que se han desarrollado, bueno, han tenido distintos fundamentos, distintos pensamientos, distintas ideas que han nutrido y que han generado, pues, precisamente un proceso epistemológico no único de alguna manera, sino que se va complementando de distintas posturas y perspectivas que lo hacen todavía una disciplina más compleja, pero que nos ayudan precisamente a la hora de hablar de una disciplina como tal, como lo puede ser la educación, pues bueno, la pedagogía para estudiar la educación, den el fundamento de todo lo que decimos conocimiento dentro de la disciplina, quede perfectamente fundamentado. Entonces, bueno, podríamos ver también procesos epistemológicos actuales, que es el contenido de la lección 3, y aquí se habla de que los procesos epistemológicos actuales contemplan que el saber organizado es construido en el tiempo, se extraen los conceptos y relaciones, y bueno, se debe de tener el rigor para las tendencias, pues están fundamentadas para explicar la teoría del conocimiento, la normalización, la reflexión y la acción. Cuando nosotros vemos este devenir histórico sobre el desarrollo del conocimiento, notamos que el saber que se construye de una disciplina a lo largo del tiempo, bueno, tiene que ver con ciertas cuestiones como una teoría del conocimiento, una acción, una reflexión. Entonces, los procesos epistemológicos actuales deben contemplar que debe haber una teoría del conocimiento sobre cómo construimos el conocimiento, una normalización sobre qué es lo que norma ese conocimiento, qué es lo que lo regula, una reflexión sobre cómo se va construyendo ese conocimiento y sobre la acción que podemos percibir a la hora de que se construye un conocimiento. De alguna forma, los procesos epistemológicos actuales deben considerar estos aspectos para poder construir un conocimiento y debemos de tener en cuenta que
a partir del surgimiento de ciertas disciplinas como la neuropsicología y las neurociencias en general, los procesos sobre cómo se construye un conocimiento, pues van cambiando y se van nutriendo todavía más, ¿no? Entonces, estas sociedades del conocimiento también impactan bastante en toda la cuestión sobre cómo se construye un conocimiento y qué aspectos deben considerarse a la hora de construir un conocimiento. Bueno, las TIC han generado una nueva apertura al conocimiento y la obtención de este, pues a partir de ellas el mundo se ha podido conectar y comunicar, no importa la región del mundo en la cual nos encontremos. Si nosotros analizamos, bueno, en los orígenes y en el principio hay unas posturas teóricas sobre cómo se construye el conocimiento y bueno, son de alguna forma más concretas y más definidas. Sin embargo, aterrizando al mundo actual que estamos viviendo, es importante pensar si lo que nosotros tenemos hoy en día y notamos es conocimiento. Hay actualmente un sinfín de información que convive con nosotros y que converge, y en muchas ocasiones se piensa que es conocimiento todo esto. Todo lo que se da a través de redes sociales, todo lo que se da a través de distintos medios de comunicación como la televisión y todo eso, es información, pero realmente es conocimiento lo que se está dando. Entonces, ¿qué criterio estamos empleando ahí para pensar que algo es conocimiento, algo que vemos en una red social o en un medio de comunicación? Las sociedades, conforme se han ido interconectando cada vez más, han podido compartir más cuestiones y han podido difundir más, más criterios, más opiniones, más perspectivas. Sin embargo, quizá nos estamos dejando de lado todos los aspectos que realmente tienen que ver como la justificación, la verdad detrás de un pensamiento para poder pensarlo como conocimiento. Se han creado nuevas posibilidades en cuanto a las modalidades educativas. Sin estas no se podrían comprender la adecuación virtual, también conocida como el e-learning. La sociedad actual ahora demanda nuevas formas de aprender y nuevas formas de construir conocimientos. Entonces, ¿ustedes consideran que a través de estos medios como los electrónicos podemos construir procesos de enseñanza-aprendizaje? Yo creo que es pertinente hablarlo, ¿no? Entonces, si es así, los invito a pensar ¿qué es lo que es necesario para construir un proceso de aprendizaje? Y esta pregunta quizás sería buena responderla en el foro. ¿Qué es necesario? Si nosotros podemos aprender tanto en un entorno físico, material, concreto, como en un aula, pero también nosotros podemos aprender de esta manera remota, a distancia, ¿qué es lo que es esencial ahí? ¿Qué es lo que es esencial para que el aprendizaje se dé? En ambas puede haber aprendizaje, en ambas puede haber eh, construirse conocimientos. No es que digamos que en alguna no, sino que en ambas se puede construir. Pero ¿qué consideran ustedes que es lo esencial ahí para poder construir un conocimiento? Los entornos de aprendizaje han cambiado. El entorno ahora es de esta forma, ¿no? Esa distancia, pero el proceso de aprendizaje incluso en muchas ocasiones para muchos es mucho más fructífero que ir a un aula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Los medios, la sociedad actual, las formas de desarrollarnos actualmente han cambiado bastante la forma de construir los procesos de enseñanza-aprendizaje y de construir lo que llamamos conocimiento. En ese sentido, esta lección tiene como finalidad mostrar las posibilidades que brindan estas nuevas perspectivas, tomándolas en cuenta como nuevas corrientes epistemológicas, pues a partir de ellas se originan nuevos conocimientos y contienen procedimientos para su obtención. Entonces, hay algo que es importante cuestionarnos aquí. A partir de esta sociedad actual en la que converge una gran cantidad de información, podemos preguntarnos dos cosas. ¿Hay conocimiento realmente en estas nuevas sociedades? Y si lo hay, ¿por qué lo hay? Porque no solamente es la única forma en la cual se difunde. A ver, me hago aquí una nota. Depende mucho el estilo de aprendizaje, las fuentes y la personalidad. Bueno, más adelante analizaremos esta cuestión del estilo de aprendizaje, las fuentes y la personalidad, pero bueno, lo que es importante analizar es que hay procesos de enseñanza-aprendizaje distintos, hay procesos en los cuales no necesariamente tienen que ser iguales para todos, pero
pero podemos decir que se pueden aprovechar sumamente para cada entorno. Entonces, ¿se puede dar un proceso de enseñanza-aprendizaje para un proceso en línea? Claro que sí, pero también hay una forma de darla, ¿no? Hay una forma, hay una manera en la cual se debe analizar y se debe también complementar. Hay una didáctica, hay una manera en la cual se deben plantear los entornos virtuales de aprendizaje. Vemos aquí que se menciona, en esencia, la tecnología educativa implica el diseño, la sistematización, la ejecución y evaluación del proceso global de enseñanza-aprendizaje a la luz de las teorías del aprendizaje y valiéndose de recursos humanos y técnicos. Siendo así, la tecnología educativa se considera una acción reflexiva con un fundamento teórico científico que cobra validez a lo largo de su desarrollo al tratar de responder a los problemas educativos presentes a un contexto determinado. Entonces, algunos preceptos epistemológicos de ciencia, bueno, buscar la verdad, contrasta la hipótesis, buscar el conocer por el conocer mismo, y de la tecnología, buscar la eficacia, contrasta la eficiencia de las reglas o normas y busca el conocer por el hacer. A lo largo de este análisis sobre las distintas perspectivas de cómo se construye el conocimiento, bueno, se suma actualmente otro aspecto que es importante tenerlo presente pues, para un proceso epistemológico, como lo es la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología nos ayuda a construir aprendizajes y nos ayuda a construir eh, conocimientos, y bueno, en un entorno educativo, cómo la tecnología nos ayuda para estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día difícilmente nos haremos valer de, no, bueno, prescindiremos de objetos tecnológicos para nuestra formación. Si ustedes son docentes, bueno, están pudiendo ver que más que nunca necesitamos capacitarnos y desarrollarnos más en estos aspectos de, de la tecnología para poder hacer procesos de enseñanza-aprendizaje más eficientes, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí de una cierta relación entre lo que busca la ciencia con lo que puede aportarnos la tecnología, ¿no? La ciencia puede buscar la verdad y la tecnología puede buscar la eficiencia en esa forma de construir algo, un aprendizaje, en esa forma de llegar a la verdad. Eh, la ciencia busca contrastar ciertas hipótesis, poner en tela de juicio ciertas ideas, y, y la tecnología contrasta la eficiencia de las reglas o normas, nos da pauta para poder tener elementos a través de los cuales podemos nosotros contrastar esas hipótesis, esas ideas que se tienen sobre algo, ¿no? Mm, para los procesos de enseñanza-aprendizaje actuales, podemos nosotros hablar que es necesario, si nosotros hablamos de entornos virtuales de aprendizaje basados en un e-learning y todo eso, tener de alguna forma un fundamento de cómo se van a construir y tener un fundamento de alguna manera eh, profundo sobre cómo vamos a construir un proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos de alguna manera virtuales de aprendizaje, ¿no? Entonces, la tecnología en el ámbito educativo debe de ser reflexionada y debe de considerarse una acción reflexiva, porque de alguna forma durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe analizar de qué forma estamos usando los distintos instrumentos tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más que ser una herramienta, debe de ser algo que dé más allá, ¿no? No debemos emplearlo simplemente por lo primero que nos da, la facilidad de darnos algo, sino que debemos sacar el provecho de esa herramienta, ¿no? Debemos significarla para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, eh, a lo mejor incluso un docente que trabaja en un medio rural y tiene a lo mejor una computadora, un equipo de trabajo eh, para ese medio, quizá no lo va a poder aprovechar al máximo si no lo instruimos de tal forma de que lo acompañemos en ese proceso de significarle esa herramienta tecnológica que tiene para poder hacerla uso dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay aquí entonces una convergencia entre tecnología, tecnología educativa y educación.
donde es importante considerar la acción reflexiva, interactiva y colaborativa. Hablamos del desarrollo de la tecnología, hablamos del desarrollo de distintas herramientas tecnológicas, pero hablamos también de educación y entonces esto se conjunta en lo que podríamos decir una tecnología educativa. Sobre esto, el autor Tobón nos menciona que al vincular las TIC con las competencias, se puntualiza lo siguiente: un mundo como el actual de globalización económica exige personas competentes orientadas hacia la competitividad en los saberes, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Entonces, nosotros si analizamos los pilares de la educación actual, que es importante decir que las personas deben saber hacer, saber ser, saber convivir, debemos pensar también cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer esto dentro de entornos de aprendizaje, ¿no? La sociedad de la información y del conocimiento tiene una infraestructura compuesta de vías virtuales en el ciberespacio interconectadas por computadoras en una red en la cual el conocimiento constituye la fuente principal de producción y riqueza y poder. Eh, Algo importante a mencionar y que en esta lección se aborda es esta crítica que el conocimiento, de alguna forma en las sociedades actuales, ya no solo está vinculado con el mero saber e incluso en la filosofía griega se veía de una manera, muchos mencionan quizá como romántica, y dicen que lo importante del conocimiento es esta reflexión teórica y el sentido de llegar a la verdad de las cosas. Pero el conocimiento en la actualidad de alguna manera cobra un sentido distinto y se le toma de alguna forma validez porque también tiene que ver con sinónimo de poder, de riqueza, de un estatus. Entonces, este tipo de cuestiones surgen a partir del contexto actual en el cual nos desarrollamos y vemos que las herramientas tecnológicas tienen ese matiz también, ¿no? Nos hacen más eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no dejan de lado detrás de una cuestión de poder y de riqueza. En esta lección se abordan aspectos teóricos respecto a eso y nos mencionan que los entornos actuales de aprendizaje, si bien propician el proceso de aprendizaje, también es importante ver que pueden de alguna forma hacer énfasis en las desigualdades sociales que tenemos, porque no todos tenemos acceso a estas herramientas, como ahorita todos están conectados, pero bueno, si tenemos acceso a estas herramientas, debemos aprovecharlas y debemos cuestionarnos qué es lo que se está surgiendo para que detrás de esto algunos sí puedan y algunos no puedan acceder al conocimiento. Entonces, la tecnología de la educación es algo que de alguna forma es ideal para una sociedad actual, pero que no todos tenemos acceso a ella. En ese sentido, en esta lección se hace la invitación a analizar a este tipo de cuestiones también que conllevan a una sociedad actual del conocimiento. Vemos en esta lección que la tecnología educativa implica un diseño, una sistematización, una ejecución y una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una herramienta tecnológica pensada para la educación específicamente debe, valga la redundancia, ser realmente pensada para la educación. Es decir, debemos aprovechar todo lo que nos brinda esa herramienta y pensarla y diseñarla a partir de lo que queremos lograr, del objetivo de aprendizaje que debemos lograr. Debe de estar pensada en que su ejecución debe de darse de alguna forma pensada en esa forma de lograr los ciertos objetivos de aprendizaje que debemos de tener y debe de ser en pro de analizar una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo largo de un proceso de aprendizaje, por ejemplo, cuando nosotros queremos enseñar a nuestros alumnos, a lo mejor algún ciclo del agua o los verbos, nosotros vemos que tenemos herramientas tecnológicas a nuestro alcance que nos pueden hacer más sólido ese aprendizaje que construimos con los alumnos, ¿no? Pero a veces no son explotados de la manera más recomendable. Por ejemplo, como docentes, a lo mejor queremos complementar nuestras clases con algún video, ¿no? Pero no serviría de nada si nosotros presentamos simplemente un video
y no lo significamos para lo que queremos conseguir, ¿no? A lo mejor yo presento un video que es un video excelentemente desarrollado, excelentemente explicativo, pero si nosotros no lo aterrizamos al proceso de enseñanza-aprendizaje y al objetivo de aprendizaje que queremos lograr con los alumnos, esa herramienta tecnológica, de alguna manera, no nos va a dar los beneficios que podría darnos, ¿no? La tecnología educativa se plantea entonces como una herramienta, pero también el rol del docente es darle un sentido para que esa herramienta sea precisamente aprovechada y benéfica para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, toda tecnología educativa de alguna forma debe estar diseñada, sistematizada y pensada a partir de teorías del aprendizaje, ¿no? Debe de haber una idea sobre el aprendizaje detrás de ella y deben de tener un sentido, ¿no? Cada herramienta tecnológica que se genera debe de estar pensada con un propósito y un objetivo de aprendizaje y de alguna manera con una idea de lo que se quiere lograr sobre el aprendizaje. Ahora bien, en los tiempos actuales, la interdisciplinaridad, que ahora es más común que existe interdisciplinaridad, ha traído consigo la colaboración de las neurociencias para la fundamentación de tipo filosófica de la creación del conocimiento propia de la epistemología. Nosotros podemos ver que en esta lección hay una convergencia entre cuestiones sobre tecnología y neurociencias, y todas ellas reunidas para hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta las neurociencias a un proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y qué es lo que nos aporta al conocimiento como tal? Bueno, un nutrido grupo de filósofos que han construido proyectos de epistemología fundados o informados por las ciencias cognitivas, a esta propuesta se le puede nombrar como una epistemología naturalizada. La idea es más que un reemplazo de la filosofía tradicional, las ciencias cognitivas actuales, debe existir una cooperación entre la misma. Cuando nosotros hablamos de neurociencias, bueno, estamos hablando de cómo aprende el cerebro, de alguna forma del sistema nervioso, de cómo se desarrollan estos procesos de enseñanza-aprendizaje, más de una manera relacionada al sistema nervioso y cómo se da ese proceso en el sistema nervioso. Entonces, todos estos aspectos intervienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje y hacen que un docente adquiera mayor fundamento a la hora de dar una práctica educativa, a la hora de enseñar. Entonces, las neurociencias aportan al ámbito educativo desde dos cuestiones. Una cuestión práctica, que es a la hora de que el docente da una clase, puede fundamentar perfectamente por qué ciertas formas de dar el contenido de alguna asignatura son más pertinentes que otras y pueden fundamentar también por qué de manera teórica esto se puede dar de esta forma, ¿no? Entonces, las neurociencias al ámbito de la educación aportan en un sentido práctico de la práctica educativa y aportan en un sentido teórico porque fundamentan la práctica educativa. Aquí vemos que se mencionan tres tipos de relación entre las ciencias cognitivas y la epistemología. De alguna forma, cuando nosotros tratamos de hacer el vínculo entre las neurociencias y la epistemología, nosotros podemos ver que, como lo mencionamos en la lección 2, hay distintas formas de construir el conocimiento y se abordan distintas escuelas de, de la historia de la filosofía para poder construir el conocimiento. Entonces, a partir del siglo pasado que las neurociencias comienzan a tener más auge, comienzan a tener más, más presencia dentro del ámbito educativo y científico, empiezan a pensarse que las neurociencias pueden tener un impacto también en la forma en la que nosotros podemos construir un conocimiento. ¿Cómo nos pueden ayudar las neurociencias a un proceso de la construcción del conocimiento? Bueno, las ciencias cognitivas ofrecen datos que pueden ser usados para ayudar a determinar cuáles son las fuentes y orígenes de nuestro conocimiento, es decir, fundamentar a partir de los procesos de la neurocognición cómo se da el conocimiento
Las ciencias cognitivas pueden ser usadas para evaluar la viabilidad de una propuesta epistemológica particular, es decir, si nosotros queremos generar una propuesta epistemológica de cómo se da el conocimiento, pueden aportarnos a cómo contribuye la neuropsicología para explicar cómo se da ese conocimiento dentro de procesos de, de neuroaprendizaje, a lo mejor de, de, este, de cuestiones cognitivas, y las ciencias cognitivas ofrecen información que es usada para construir propuestas normativas. A través de las ciencias cognitivas nosotros podemos encontrar propuestas de cómo aprende el cerebro para poder fundamentar un poco más las perspectivas sobre cómo podemos llegar a producir un conocimiento. Convergen aquí entonces tres cuestiones: epistemología, tecnología y neurociencias, ¿no? Que comienzan a dar un sentido a esta asignatura que es epistemología de la educación. ¿Por qué es importante analizar estas cuestiones como las tecnologías de la educación y de las neurociencias para el ámbito educativo? Porque el ámbito educativo de alguna forma tiene que ver mucho con conocimientos, y para realmente conocer cómo conocer. ¿Me puede definir el giro cognitivo? Claro que sí. Esto lo vamos a ver en un apartado más adelante, y sí me gustaría hacer énfasis en este aspecto del giro cognitivo. Vamos a llegar ahí porque sí es importante desarrollar el giro cognitivo. En la epistemología, en el sentido eh, primigenio de buscar la razón de ser el conocimiento, de alguna forma se ve nutrida por las neurociencias, y debemos analizar que en el caso particular, ver qué es lo que está aportando al sentido epistemológico el aspecto neurocientífico. En este caso particular de la epistemología, según Goldman, se trata de dar respuesta a varias preguntas como: ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es la racionalidad? ¿Y cuáles son las fuentes del conocimiento? Esto desde un lado, desde la neurociencias, bueno, es bastante importante porque se dan las bases para poder analizar esto. Vemos un ejemplo de Goldman en relación con el conocimiento, y el conocimiento generalmente se le ha entendido como una creencia verdadera que además está justificada. El conocimiento se considera así, una creencia verdadera y justificada, y para esto es importante que las neurociencias nos digan, bueno, qué es una creencia verdadera y qué es una creencia verdadera y justificada. El problema filosófico pertinente es saber cuáles de nuestras facultades o procesos cognitivos son productoras de creencias verdaderas y cuáles producen creencias falsas, ¿no? A través de un análisis filosófico podemos saber esto precisamente, cómo estos procesos cognitivos pueden ser verdaderos o pueden ser falsos, y qué es lo que aportan las neurociencias para poder definir que algo es verdadero o es falso. Es aquí donde las neurociencias pueden ayudarnos a encontrar una fundamentación científica a esta postura filosófica para comprender de una mejor manera el conocimiento. A ver. Vamos a abordar este aspecto del giro cognitivo que me parece que es parte de esta lección. Deme un minuto. Lo que se hace énfasis aquí y se puede ver es la relación que se da entre la tecnología, las neurociencias y la epistemología, que quizá para algunos autores no estaría del todo relacionado, pero que de alguna forma tienen un sentido, y debemos de ver ese sentido para el ámbito educativo, porque deben de tener un impacto en la educación y deben de pensarse bajo esa perspectiva. A ver. Dame un minuto para buscar. Bueno,
Este giro cognitivo precisamente se da a partir de esta conjunción entre lo que nos han podido definir ciertas perspectivas teóricas sobre el conocimiento y lo que nos aportan las neurociencias en la actualidad. De alguna forma se le llama un giro cognitivo porque quizá en algún momento histórico se daba mayor prioridad a cierta forma de conocer las cosas, ¿no? Quizá de manera empírica, pero a partir de esta conjunción entre las neurociencias y los procesos de conocimiento, se empieza a ver que de alguna forma epistemológicamente podemos encontrar fundamento en las neurociencias para poder explicar el proceso de un conocimiento. Entonces, una propuesta epistemológica puede partir de una cuestión empírica, racional y de alguna forma ideal desde alguna perspectiva, pero a partir del giro cognitivo que se da del incursionamiento de las neurociencias a la epistemología, quizás desde una perspectiva más científica, se empieza a ver que puede haber procesos cognitivos que tienen que ver en la forma de construir un conocimiento. Entonces, en la lección se aborda a Goldberg y empieza a mencionar aspectos como la desaparición de las ilusiones cognitivas, ciertos mitos que se tenían sobre la forma de construir conocimientos a lo largo de la historia y que se van dejando de desdibujar por los aspectos que las neurociencias nos empiezan a demostrar. Se le llama giro cognitivo porque de alguna forma es precisamente una especie de revuelco que se da entre la forma de construir un conocimiento y la forma en la que se contemplaba de alguna manera en algún periodo histórico y cómo cambia a partir del incursionamiento de alguna disciplina en esta más prácticamente la neurociencia. El concepto de giro cognitivo se menciona en muchas ocasiones en filosofía cuando surge un cambio en una disciplina por una idea o algún concepto, o en este caso una disciplina que viene a proponer ciertas ideas distintas a como se venían considerando. Entonces, el giro cognitivo es ese cambio que se da por esta incursión de las ciencias cognitivas a los aspectos epistemológicos. Entonces, eso se desarrolla profundamente en la lección 3, en el apartado 3.2, y se habla precisamente de cómo las neurociencias han contribuido a ese giro cognitivo y cómo lo han hecho a partir de esclarecer los procesos de la construcción de un conocimiento a partir de lo que la neuropsicología ha definido a partir de cómo se explica el aprendizaje y el conocimiento. Y eso precisamente es lo enriquecedor de esta lección, que nosotros cuando hablamos de posturas epistemológicas, es muy interesante abordar cuestiones como las neurociencias, porque de alguna forma, dentro de las corrientes tradicionales de epistemología, no se contemplaban como tal los aspectos más neurocientíficos. Y en esta lección, precisamente en la tercera lección, se aborda eso y la importancia de considerar ahora las neurociencias, pero no de una manera recelosa. Y esa es la invitación de la lección. Es decir, neurociencias, neurocognición y toda esta cuestión que tiene que ver con el neuroaprendizaje y los procesos cognitivos no están peleados con los procesos filosóficos de cómo se construye el conocimiento. La invitación es esa y en los autores eso es lo que se menciona en esta lección. Si bien podemos distinguir y definir los procesos históricos de la epistemología de manera filosófica, como lo hacen a partir del empirismo, del racionalismo, del criticismo, también a partir de las neurociencias se puede dar un aporte sobre cómo se construye el conocimiento. Entonces, algo que se invita en esta lección y que me parece muy importante destacar, por ello se llama procesos epistemológicos actuales, es precisamente cómo a partir de este giro cognitivo de la introducción de las neurociencias a la epistemología, se puede de alguna forma complementar. No se trataría de decir, bueno, lo que dicen las neurociencias es lo más importante y toda la escuela de pensamiento anterior queda olvidada. No, sino que eso es lo que mencionan algunos autores aquí.
lo más importante es ver qué es lo que aportan al conocimiento y qué es lo que complementan, ¿no? Son perspectivas que de alguna forma se van nutriendo y se van complementando para hacer más claro, ¿no? Nuestro objeto de estudio. Como lo dijimos al principio de la lección, bueno, de la sesión, de alguna manera hay un conocimiento y ese conocimiento se va nutriendo y se va complementando y se va haciendo más sólido con el paso del tiempo o se va refutando. Y entonces eso sucede también cuando las neurociencias empiezan a incursionar en el ámbito epistemológico, ¿no? Que para muchos podrá ser una cuestión bastante criticable porque muchos autores pueden decir, bueno, las neurociencias son una cosa y la epistemología es otra cosa, ¿no? Estás definiendo el conocimiento, pero como un proceso más científico, lo estás haciendo de una manera más concreta y aquí lo que interesa ver es cómo se construye de otra forma. Pero bueno, finalmente al estudiarse el conocimiento, pues todo lo que nos dé más claridad sobre lo que es el conocimiento será bienvenido y esa sería la idea. El giro cognitivo que se da a partir de la introducción de las neurociencias y de las tecnologías de la información aportan eso, riqueza sobre lo que es el conocimiento y cómo se puede dar. Vamos a irnos un poco más rápidamente a la cuestión de epistemología de la educación, que es algo que ya hemos visto un poco, que ya se ha desarrollado. Y bueno, cuando hablamos de epistemología de la educación, se busca analizar los escenarios donde se desarrolla la educación, hay que pensar en los ambientes en donde se da la educación, comprender la relación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuir al señalamiento teórico-metodológico de la educación. También se debe comprender la complejidad de los fenómenos humanos y se debe tener rigor para explicar la realidad educativa. La conjunción entre epistemología de la educación, cuando hablamos de epistemología de la educación, es algo muy conflictivo para muchos autores, porque incluso llegan a mencionar, bueno, es que no hay una epistemología sólida y fundamentada, no hay una definición de epistemología totalmente unívoca, pero sí hay ciertas ideas que ya hemos analizado y que pueden ser de gran importancia para la educación, como es precisamente los criterios de verdad, los criterios de justificación. ¿Qué se buscaría sumar a los procesos educativos desde la perspectiva epistemológica? Que aquello que se desarrolle dentro del ámbito educativo esté justificado y esté fundamentado. Es decir, si nosotros vamos a optar por enseñar de alguna manera, de alguna forma, debemos de tener un fundamento por el cual nosotros estemos planteando esa perspectiva, ¿no? De enseñanza. Entonces, se debe comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje, sí, para poder fundamentarlos y para poder definir por qué estamos haciendo nuestra práctica educativa de esa forma. Como lo mencionábamos en un principio, la epistemología de la educación, la epistemología en general busca dar el fundamento y es importante que ese fundamento sea aterrizado a esta disciplina, como lo puede ser la pedagogía, la educación familiar y ver cómo se está proponiendo hacer las cosas y de qué forma se está proponiendo y cómo se justifica esa forma de tratar de abordar cierto problema quizá de aprendizaje a lo mejor. Entonces, la epistemología de la educación sería importante mencionar que se debe de tener cierto rigor para explicar la realidad educativa. ¿Por qué rigor? Porque trataríamos de hacer que todo lo que nosotros tratamos de proponer dentro de este ámbito educativo, pues tenga ese sustento. La pedagogía es una disciplina que se encarga de teorizar la relación al hecho educativo, aspecto que es indudablemente social y humanista por el simple hecho de tratar con sujetos que son diferentes en todos los aspectos que giran a su alrededor social, psíquico, económico y social. Entonces, en esta lección es importante mencionar, lo voy a pasar así porque es importante decirlo, se desarrollan conceptos como pedagogía, educación. Ya hemos abordado cuestiones como epistemología, cuestiones como el desarrollo histórico de la epistemología, cuestiones como las neurociencias, brevemente porque no se trata de profundizar, pero también es importante definir que cuando hablamos de educación hay una disciplina que norma y que regula este proceso educativo, que es la pedagogía, y hay que comprenderla para comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay que tratar de tener ciertas herramientas sobre
bases para poder comprender de qué se hablamos cuando habla de pedagogía. Entonces es una disciplina que se encarga de teorizar en relación al hecho educativo, y al momento de teorizar sobre el hecho educativo, pues es importante mencionar ahí la relación de la epistemología. Si la pedagogía teoriza sobre el hecho educativo, la epistemología lo que va a hacer es cuestionar sobre esos fundamentos de la teorización que hace la pedagogía del hecho educativo. Entonces, la pedagogía tiene desde luego relación con aspectos sociales y humanistas porque está dentro de un ámbito de cultural, de desarrollo. Entonces, en su búsqueda por proponer formas para llevar a cabo la acción educativa, un elemento al cual se le debe dar mucha importancia es el aspecto que contribuye al sustento de las bases de su conocimiento teórico y científico, cuestión que se puede rescatar en la epistemología de la educación. Cuando algo se propone como una teoría educativa desde la pedagogía, a lo mejor la epistemología nos menciona, ok, esta es la perspectiva educativa que tú tienes, esta es la forma de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ¿qué justifica que se vea de esa forma, ¿no? Entonces, dentro de una epistemología de la educación, por lo que se preguntaría es por eso, por el fundamento que se le da a esa teorización. Y nosotros podemos preguntarlos por el fundamento que se le ha dado a distintas corrientes del pensamiento pedagógico. Por ejemplo, ¿cuál era el fundamento de, de la teoría conductista? ¿Cuál es el fundamento de la teoría constructivista? ¿Cuál es el fundamento de la teoría sociohistórica? Entonces, la invitación aquí de este curso también en buena parte es a eso, a preguntarnos el fundamento de las teorías educativas, pueden decirse teorías educativas o pedagógicas según el autor que se consulte, pero la invitación es esa, a preguntarse por el fundamento. Ya vimos que históricamente hay una forma de construir el conocimiento y hemos visto que para la epistemología es importante definir cuál es el proceso de construir un conocimiento, y entonces aterrizándolo ya a un proceso, a una disciplina como tal, es cuestionarnos cuál es ese fundamento. ¿Por qué es importante esto para la educación familiar? Bueno, pues porque la educación familiar se basa en ciertas formas de generar el aprendizaje, ¿no? Y es importante cuestionar por qué esas formas son correctas, qué tienen de verdadero y qué tienen de falso, o qué podría ser cuestionable, o qué se podría complementar. Esa es la importancia de este curso de epistemología de la educación. Nociones a considerar en el hecho educativo: la educación es objetiva, la pedagogía es subjetiva. Es una definición que se da en el texto. En la epistemología de la educación es importante realizar la distinción entre educación y pedagogía. La primera es más como el acto y el segundo es el arte de cómo enfrentar al primero. La educación es el proceso como tal que se da de esta interacción social, y la pedagogía es la forma de analizar y de teorizar esa acción, ¿no? La pedagogía lo que va a hacer es decir, analizar cómo se está dando ese acto educativo y teorizarlo y tratar de analizarlo para que en la medida de lo posible se vaya complementando y se vaya fortaleciendo. Ambos están estrechamente ligados, pero no son lo mismo. No es lo mismo pedagogía que educación. Educación, como se define aquí, es más el acto, y pedagogía la disciplina que analiza ese acto educativo, que la piensa, que la teoriza. Si se quisiera decir que la regula, quizás sería cuestionable, pero algunos lo podrían proponer así, que la reflexiona. La educación va más allá a la enseñanza que maneja el docente y el comportamiento hacia la materia y alumnos, pero se auxilia de lo que se llama ciencias de la educación, que le ayudan a reflexionar en lo didáctico y en lo metodológico. La educación es un proceso que implica muchas cuestiones, como lo son procesos de enseñanza-aprendizaje, como lo son herramientas didácticas, como lo son metodologías, como lo son perspectivas de un docente. Entonces, todo eso tiene que ser pensado desde una disciplina como lo es la pedagogía, y complementado con perspectivas teóricas como la psicología, la sociología. Entonces, la educación implica muchos aspectos que van más allá de lo mismo educativo, como lo didáctico, como las herramientas tecnológicas, pero la pedagogía se encargaría también de tratar de significarlas de la mejor manera posible para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
se hace necesario tener claridad respecto a qué es la educación y qué es la pedagogía. Sí, es necesario tener esa claridad para poder significar de alguna forma qué es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Como objetivos de aprendizaje, qué es lo que nosotros queremos analizar. Al analizar la pedagogía podemos notar que la pedagogía destaca como una de las disciplinas menos consolidadas por su carencia de sistematicidad teórica y por la ausencia de explicaciones causales que caracterizan a las disciplinas avanzadas. Ojo aquí, porque aquí precisamente cobra sentido la epistemología de la educación. Y voy a leer nuevamente este párrafo que dice: la pedagogía destaca como una de las disciplinas menos consolidadas por su carencia de sistematicidad teórica y por la ausencia de explicaciones causales que caracteriza a las disciplinas avanzadas, pero la pedagogía ofrece un atractivo campo para la realización de una profunda y sistemática reflexión epistemológica que contribuye al señalamiento de los problemas teóricos metodológicos de esta área. Algo, por ejemplo, muy interesante es que si nosotros hablamos de pedagogía, es una disciplina que no está tan consolidada como pudiera ser una ciencia natural, ¿no? Quizá como una, no sé, se me ocurre pensar a lo mejor una disciplina como la arquitectura. Pensemos en la arquitectura, que piensan en los arquitectos y bueno, se piensa que tienen una forma, un método, una manera de construir algo y tienen todo perfectamente cuadrado y definido sobre qué es lo que necesitamos para hacer esto. Y cuando se piensa en la pedagogía, se piensa que no se tiene ese fundamento para hacerlo. ¿Ustedes considerarían que sí, que es así? Bueno, la epistemología de la educación, lo que enriquece a la pedagogía es precisamente eso, que al centrarse en los fundamentos de lo que esa disciplina está proponiendo como conocimiento, le dé la razón de ser a esa disciplina, ¿no? Algo, por ejemplo, que se cuestiona mucho es de las teorías del aprendizaje, su, su vaguedad, su dispersidad, que se puede llegar a mencionar. Ah, es que varía por el contexto, es que es distinto en distintos lugares, es que esto es así por una cuestión cultural y todo eso. Entonces, la epistemología de la educación lo que aporta es, ok, puede ser distinto, pero ¿qué es lo que dentro de ello contiene una justificación y contiene una razón de ser, ¿no? Y si nosotros encontramos que una disciplina como la pedagogía, que norma el proceso educativo o más que normar, que está inmersa en analizarlo y teorizarlo, tiene esas vaguedades teóricas, la epistemología de la educación lo que trataría es, a través de un proceso de cuestionamiento, dar un fundamento mayor a lo que es la pedagogía y a su forma de actuar. Y aquí vemos en el siguiente párrafo, el aporte de la epistemología a la pedagogía y a la educación consiste en comprender la relación dialéctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las distintas disciplinas científicas, artísticas o tecnológicas con base en los aportes de la psicología genética y cognitiva que investigan la lógica a partir de la cual se construye en la mente del sujeto los conocimientos de acuerdo con la naturaleza epistémica de los mismos. De alguna forma es este aporte que se le puede dar a la pedagogía es en un sentido de la justificación de lo que se está desarrollando y bueno, de la justificación de alguna forma, si se quisiera ver filosófica, de los fundamentos con los cuales opera esta disciplina. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan presente, porque al momento de que ustedes se enfrenten a corrientes educativas, como puede ser Montessori, como puede ser una perspectiva de Paulo Freire, como puede ser una perspectiva de, ¿qué otro autor se les puede ocurrir de Neil, como puede ser perspectivas más conductuales como Skinner? Por lo que se cuestionen es por el fundamento de esa perspectiva teórica educativa. ¿Por qué es lo que le da razón de ser? Veo aquí un mensaje, déjenme ver. Piaget, claro que sí, y precisamente es un autor bastante consolidado dentro del aspecto educativo, pero que también la misma
La misma crítica que se ha hecho a su perspectiva teórica hoy en día pone bastante en crítica la perspectiva de Piaget. Y eso es lo importante de una asignatura como epistemología de la educación, porque nos hace analizar realmente qué es lo que hay detrás de cada perspectiva educativa, qué es lo que le está dando sentido. A ver, si nosotros analizamos a Piaget y su construcción sobre las etapas del desarrollo, bueno, decir qué es lo que está fundamentando Piaget y qué hay detrás de toda esa idea de las etapas del desarrollo. ¿Qué hay detrás quizá de la persona, de la personalidad desde la perspectiva de Piaget? Y lo importante es eso, el cuestionarse qué hay detrás de cada una de esas perspectivas. Por ejemplo, del conductismo y de Piaget mismo, ¿no? Porque se pudiera pensar que, que no hay una posible crítica ahí a la perspectiva de Piaget. Sí la hay, y la hay muy fuerte actualmente, como es la cuestión de la persona, cómo se concebía la persona desde una perspectiva conductista, como un sujeto pasivo, como un sujeto que estaba totalmente ajeno a su proceso educativo, como un sujeto que solamente tenía que seguir normas al pie de la letra y que de alguna forma no podía participar tanto en su proceso de aprendizaje. No estaba tan presente. Era el docente el cual regía y daba la sesión como tal, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esa perspectiva sobre la persona en una teoría como esta? O de Piaget, que habla de las etapas del desarrollo y que de alguna forma nosotros podríamos cuestionarnos qué hay detrás de la perspectiva también de persona de Piaget, ¿no? Entonces, ¿cuál es su concepto de hombre? ¿Cuál es su concepto de aprendizaje, de desarrollo? Porque una de las críticas más difundidas actualmente sobre la perspectiva de Piaget es que precisamente se estaría hablando de etapas del desarrollo sólidas y definidas así, en un cuadrito, que de 0 a 2 años eres esta persona y tienes que hacer esto, y de 2 a 3 eres esta persona y tienes que hacer esto. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué sucede con un sujeto que de 0 a 3 años no tiene ciertos aspectos de la motricidad que menciona? ¿Qué sucede ahí? Entonces, a partir de la epistemología de la educación, nosotros nos acercamos a este análisis, a esta discusión sobre lo que hay detrás de las perspectivas educativas. Y esa es la invitación del curso. Vamos a continuar aquí. Un minuto. Bien, me parece que en ese aspecto hemos concluido el contenido de las 4 sesiones. No es una asignatura con un contenido amplio, extenso, pero que yo los invito a realmente analizarlo y leerlo, porque lo que se van a llevar de este curso es realmente algo de mucho provecho, como lo es quizá eh, la fundamentación de lo que es la educación familiar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de epistemología de la educación y ustedes que se están formando como maestros en educación familiar, deben de darse cuenta que de alguna manera tienen que basar lo que van a desarrollar con perspectivas educativas, ¿no? Con teorías educativas, ¿no? Y esas teorías educativas, desde la epistemología de la educación, se invita a analizarse y a reflexionarse. ¿A partir de qué? A partir de comprender un poco, no a profundidad, lo que la epistemología y la filosofía se ha ido desarrollando, a partir de comprender también cómo es la sociedad actual, cómo influyen las tecnologías de la comunicación, de la información comunicación, y a partir de cómo las neurociencias también propician un giro cognitivo en el cual se piensa de manera distinta el conocimiento. ¿Para qué? Para poder analizar lo que tiene que ver con la educación familiar. Yo espero realmente que disfruten la lección y que la lean y que si tienen dudas las comenten a su docente, porque en lo personal considero que esta asignatura es de gran valía para toda la maestría, porque de alguna forma los invita a reflexionar sobre
la disciplina que ustedes buscan analizarse y profesionalizarse como lo es la educación familiar. Si ustedes como educadores familiares tienen este análisis sobre el fundamento de su campo de estudio, probablemente lo van a poder enriquecer de una mejor manera.